Descubierto, 2 leyendas malditas de Venezuela que ocultan horrores. ESCALOFRIANTS. El viento soplaba con una intensidad desgarradora en el pequeño barrio de Caracas donde Martín, un joven repartidor de comida, pedaleaba en su bicicleta. Las calles estaban desiertas, como si la vida hubiera decidido abandonarlas, y el eco de su silueta se perdía en la penumbra. Desde niño, había escuchado las historias que su madre contaba sobre las leyendas que habitaban el oscuro rincón de Venezuela, pero nunca pensó que podrían transformarse en una amenaza tangible. La Llorona, murmuraban los viejos del barrio, es real y la muerte detrás de su llanto es inminente para aquellos que no la escuchan. Sin embargo, eso solo era un cuento hasta que vio cómo algunos de sus amigos comenzaban a desaparecer. La primera desaparición fue la de Luis, quien había dado un fuerte grito durante una noche de risa y juegos. Martín recordaba el brillo de su mirada antes de que se desvaneciera en el aire. Desde entonces, algo siniestro acechaba. Su madre, ya anciana, comenzaba a tener episodios extraños en la noche, alucinando con la figura de una mujer vestida de blanco, que se escurría entre las sombras. La ansiedad lo envolvía cada vez que regresaba a casa, y a su corazón le costaba mantener la calma. Una noche, después de un largo turno, algo le heló la sangre. Mientras bajaba por la calle, sintió una sombra que lo seguía. No solo su instinto le advertía del peligro, sino algo más profundo, un llamado ancestral que retumbaba en sus huesos. El silencio del barrio se volvía más pesado que una losa. El eco de risa se desvanecía, y la atmósfera se tornaba densa, como si toda la vida hubiera sido susurrada por la Llorona. Se adentró en la casa abandonada al final de su calle, un lugar que todos evitaban, el epicentro de la leyenda. El aire enrarecido y el olor a humedad lo atraparon casi de inmediato. Mientras indagaba entre polvorientos papeles y objetos olvidados, desenterró un secreto. El nombre de su familia había estado enlazado por generaciones al terror. La risa de sus amigos resonó en su mente. Cada rostro desaparecido, cada mirada perdida, ahora trazaba una línea directa a su propia sangre. ¿Por qué nadie me lo dijo?, se preguntó, el corazón martillándole el pecho. Y entonces, su mente se arrojó a la traición. Un vecino, a quien consideraba un amigo, se había movido entre ellos como un lobo en su rebaño. El niño se perdió, se escuchó murmurar entre los demás, y Martín sintió la piel erizarse. La figura de su vecino se hacía cada vez más oscura, su sonrisa más inquietante. Algo sucedía en las sombras. Intentó escapar de esa amistad que se volvía venenosa, pero la noche se cerró a su alrededor y la Llorona le susurraba al oído, acurrucando su miedo como un amante posesivo. El pánico lo envolvió mientras se daba cuenta de que el verdadero horror no era la leyenda, sino la traición de quien había estado al lado de él todo este tiempo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada pedalada, sentía que la Llorona lo perseguía, sus quejidos resonando en el aire y aquel niño risueño con su canto macabro que pero se tornaba oscuro. La casa abandonada se elevaba como un monolito de terror y sombras. La angustia de su madre golpeaba en su mente. La única salida estaba frente a él, pero el precio por enfrentarse a la leyenda era desconocido. ¿Podría salvar a su madre y desentrañar el oscuro secreto familiar antes que la noche lo reclamara a él también? La risa del niño se alzaba en el aire, acercándose con cada nuevo giro de esquina, y los ecos de su propio destino permanecían al acecho. Martín apretó los dientes y se obligó a avanzar. La casa abandonada estaba más cerca de lo que pensaba, y el brillo de la luna se filtraba entre las grietas de las paredes. La oscuridad se sentía como una presión sobre su pecho, casi como si las sombras intentaran devorarlo. El llanto de la Llorona resonaba a su alrededor, titilante, como un eco lejano que prometía tragedia. Se despejó la mente e intentó centrarse en su objetivo, descubrir la verdad, liberar a su madre y,
si tenía suerte, encontrar a sus amigos desaparecidos. Al cruzar el umbral de la casa, el aire se tornó helado, como si el tiempo se hubiera detenido. Las sombras danzaban a su alrededor, desfigurando los objetos cubiertos de polvo. Se escuchaba el crujido de la madera bajo sus pies mientras se adentraba más en la penumbra. A cada paso, sentía que algo oscuro lo observaba, un brillo inquietante en las esquinas de su visión. Aquella casa estaba viva, cada pared parecía contar una historia macabra. De repente, un viejo retrato al fondo llamó su atención. Se acercó con cautela. La imagen mostraba a una mujer con un vestido blanco, su piel pálida y sus ojos, vacíos de vida, lo miraban fijamente. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma figura que su madre describía en sus pesadillas. Su corazón latía como un tambor en una celebración macabra. Sin poder alejar los ojos de la pintura, notó algo extraño. En el marco del retrato había una pequeña llave dorada, oculta entre las maderas desgastadas. Se acercó y la tomó en sus manos. Aquel simple objeto parecía pulsar con energía, como si estuviera esperando a ser descubierto. En su mente se instigó la idea de que la llave podría abrir un oscuro secreto que había estado escondido durante generaciones. Mientras sostenía la llave, un grito desgarrador resonó en la distancia, el mismo que había escuchado aquella noche fatídica cuando Luis desapareció. El sonido pareció nacer de las paredes mismas de la casa, reverberando en sus huesos. Un sudor frío le corrió por la frente, y la presión en su pecho se intensificó. Debía actuar. Con la llave aún apretada en su puño, Martín avanzó hacia el fondo de la casa, sintiendo cómo la energía del lugar pulsaba con más fuerza a medida que se acercaba a una puerta reforzada. La madera estaba desgastada, llena de manchas de humedad. Su mano tembló al colocar la llave en la cerradura. Giró lentamente, y un clic resonó en el silencio, como el sonido de un reloj marcando la medianoche. La puerta se abrió con un crujido que pareció hacerse eco de sus temores. Del otro lado, una habitación escondida, un sótano que había permanecido en la oscuridad. En su interior, una figura difusa se movía, una sombra alargada que parecía fluir entre las sombras. Martín contuvo la respiración, sus instintos gritando que debía irse, pero se vio atraído hacia la figura que se hacía cada vez más clara. Esa silueta no era otra que la de su madre, atrapada en un trance. Su piel estaba pálida, sus ojos buscaban algo, como si estuviera en un profundo estado de dolor o desesperación. Martín sintió la angustia apoderarse de él, y el grito de su madre se alzó en su mente. ¿Qué le había ocurrido? Mientras avanzaba, una risa burlona resonó a su espalda, un eco escalofriante que lo hizo girarse de inmediato. Allí estaba su vecino, sosteniéndose de la puerta con una sonrisa macabra, sus ojos reflejaban una oscuridad profunda. No deberías haber venido, Martín, esto es solo el principio, dijo, y en ese momento, la atmósfera cambió. La sombra de la Llorona se deslizó por detrás de él, como una nube oscura que se apoderaba del aire. Martín se dio cuenta de que ya no había retorno. El horror había comenzado y pronto se daría cuenta de que alguien más que su madre estaba atado a esa historia. Mientras la risa se convertía en un grito estridente y la sombra avanzaba, una pregunta retumbó en su mente: ¿quién sería el próximo en ser reclamado por la Llorona? La noche apretaba a su alrededor, y el temor lo envolvía como una manta fría. ¿Sobreviviría a la revelación que estaba a punto de enfrentarse, o sería engullido por la leyenda que había atormentado a su familia por generaciones? El aire en el sótano se volvió aún más gélido. Martín sintió que el pánico se apoderaba de él al mirar esa sombra oscura avanzar, tomando forma. La risa burlona de su vecino resonaba en sus oídos, como un eco que no podía acallarse. Su madre seguía ahí, suspendida entre la agonía y el vacío, ignorando el peligro inminente. «Mamá», gritó, extendiendo la mano hacia ella. La sombra dio un paso más adelante, como un depredador acechando a su presa. La luz de la luna apenas alcanzaba este lugar, creando un juego de sombras que hacían que lo desconocido se volviera peligroso. Martín sentía que su esencia se desgastaba, como si la oscuridad estaba chupando la energía de su ser. «¿Qué pasa si la tocas?», murmuró el vecino, dando un paso dentro del sótano, dejando que la distancia se ahondara. Su sonrisa se volvió más amplificada, mostrando unos dientes que parecían afilados como dagas.
Te preguntaste qué secreto guardaba esta casa. Tu madre es solo el comienzo. Martín apretó la llave dorada en su mano, su impulso era avanzar, pero la sombra parecía moverse hacia él con una malevolencia palpable. La figura de su madre se convirtió en un mar de confusión, en sus ojos, el miedo buscaba respuesta, pero no podía recordar. El grito desgarrador, ahora más claro, resonaba de nuevo. Él lo había escuchado tantas veces, un canto de desesperación que se mezclaba con el sonido de las olas. La sombra le susurró, ayúdame. No era su madre quien hablaba, sino la entidad detrás de la oscuridad. Una voz suave y seductora que lo atraía hacia el abismo, prometiéndole respuestas, liberación. Con cada palabra, el miedo se escalonaba en Martín. Podemos ser uno, no huyas. No eres mi madre, gritó, su corazón retumbando como un tambor que anunciaba el peligro. En ese instante, sus ojos se encontraron, y un destello de reconocimiento iluminó el rostro de la entidad. La risa burlona se ahogó, transformándose en un bufido de rabia. La sombra se convirtió en un torbellino de oscuridad que se abalanzó sobre Martín, arremetiendo contra él. Con un grito desgarrador, la figura de su madre se desvaneció, y el sótano comenzó a vibrar, como si la casa misma intentara cerrar su boca para tragárselo. Desesperado, Martín buscó una salida. La llave dorada seguía pulsando en su mano, su único punto de anclaje en aquel mar de locura. Sin pensarlo, se dirigió hacia el rincón opuesto de la habitación, donde la luz de la luna apenas iluminaba una puerta antigua. Sus dedos temblorosos intentaron girar el pomo, pero no se dio. Ayúdame, volvió a sonar la voz de su madre, pero esta vez, entrelazada con un eco terrible de sufrimiento. No había más tiempo. Con el aliento entrecortado, no le quedó más remedio que golpear la puerta con intensidad, dejando que su miedo y desesperación se convirtieran en energía. La puerta se sacudió, un crujido resonó mientras algo invisible luchaba contra su deseo por salir. En un movimiento, la cerradura se rompió, y la puerta se abrió de par en par, revelando un pasaje conducido por un resplandor ominoso. Martín sintió que algo de su interior le gritaba que debía entrar. Pero justo antes de dar el primer paso, un viento helado sopló detrás de él, y la figura de su vecino cobró vida nuevamente, más oscura, más amenazante. ¿Crees que escaparás tan fácil? La verdad nunca está lejos de donde buscas. Solo estás a un paso más de la oscuridad que consume a todos. Con el corazón en la garganta, Martín echó un vistazo hacia el abismo del pasaje, mientras el eco de la risa siniestra se convertía en un canto desgarrador en su mente. Podría enfrentarse a la oscuridad y descubrir el secreto que encierra la casa, o el destino ya había sido sellado. Martín respiró hondo y dio un paso hacia adelante, decidido a desentrañar el misterio, mientras su madre y la sombra de la Llorona lo aguardaban, tensas como un hilo a punto de romperse. ¿Qué verdad lo esperaba al final de este oscuro camino? Martín se adentró en el pasaje, la luz tenue iluminando el camino con un brillo fantasmal. El aire era pesado, casi hirviendo de un silencio absoluto que invitaba a los ecos de sus propios temores. Cuanto más avanzaba, más el frío parecía erosionar su carne, como si las paredes grises del corredor susurraran un abrazo helado. La puerta se cerró de golpe tras él, enviando ondas de temor a través de su cuerpo. Se dio la vuelta, pero la oscuridad devoraba la luz, confundiéndolo. La risa de su vecino resonaba en su mente, un recordatorio de que no estaba solo en este lugar de desesperación. ¿Qué has hecho?, pensó, mientras la sombra de la Llorona lo perseguía en cada paso. Cada movimiento hacía que el eco del llanto se intensificara, como si las paredes mismas lloraran en su lamento. Las imágenes de la figura de su madre aparecieron fugazmente en su mente, la dulzura de su voz, su amor incondicional, todo ahora opacado por el horror que las sombras habían traído. ¿Era realmente su madre la que estaba en peligro o había sido reemplazada por una entidad sin corazón? Al final del pasaje, encontró una habitación. Era más amplia, sucia, con viejos muebles cubiertos de polvo y telarañas que parecían moverse, como si estuvieran vivas. En el centro, un viejo espejo de marco dorado apenas reflejaba su figura. Se acercó, la urgencia le empujaba a hacerlo. Pero cuando sus ojos se encontraron con el cristal, sintió que algo en su interior se helaba. La superficie del espejo ondulaba como la superficie de un lago agitado, distorsionando su propia imagen.
Visiones comenzaron a surgir de la neblina, personas llorando, sombras moviéndose rápidamente, todo un sinfín de almas atrapadas. En un rincón oscuro del espejo, la figura de su madre apareció brevemente, su rostro atormentado, llamándolo con desesperación. Martín, sálvame. Su voz era un susurro, pero cargada de un peso que casi lo derrumbó. La imagen se desvaneció y, en su lugar, la risa del vecino resonó fuertemente, envolviendo la habitación en una atmósfera de desafío. ¿La ves? Definitivamente, no eres el primero en buscarla. Aquí, la tristeza es un manjar. Dijo la sombra, ahora tan palpable que parecía querer arrastrar a Martín hacia el espejo. Si solo te atreves a tocar, podrás comprenderlo todo. Martín retrocedió, el terror obligándole a buscar otra salida, pero sus pies parecían pegados al suelo. No podía sucumbir a su manipulación. Con un grito, alzó la mano y golpeó el espejo, esperando romper la maldición que lo aprisionaba. El cristal estalló en una lluvia de fragmentos, y la explosión reveló una puerta oculta detrás. Un viento helado salió, sacudiendo la habitación con una furia desatada, como si las almas atrapadas en el espejo quisieran liberarse. A través de la abertura, una luz intensa pulsaba, su brillo prometía algo más allá de la oscuridad. «Estás cerca de la verdad», Martín susurró una voz familiar. Era su madre, pero la dualidad de su expresión le decía que ya no estaba completamente bajo el control de la oscuridad. «Elige bien, la vida o la muerte, puede que no haya un regreso». Con el corazón latiendo descompasado, Martín miró el umbral brillando y recordó lo que estaba en juego, no solo su vida, sino la de su madre atrapada en ese tormento. Un golpe en su pecho le dio fuerza y, mientras la sombra extendía sus garras, él dio un paso hacia la luz, pero en el instante en que lo hizo, el espejo se convirtió en un torbellino de gritos y risas, arrastrándolo de vuelta. Un terror indescriptible llenó su ser. «No volverás», resonó la voz del vecino mientras Martín caía al abismo. Desesperado, sintió que la sombra lo llevaba hacia lo profundo, y al borde de la conciencia, se preguntó si alguna vez podría escapar. ¿Qué aventuras o monstruos lo aguardaban del otro lado de esa luz? La oscuridad se tragó su grito, dejando solo ecos de lo que pudo haber sido. El abismo lo recibió con un frío que atravesó su piel y se arraigó en sus huesos. Martín sentía que se desvanecía, pero una fuerza extraña lo mantenía consciente, colgando entre la desesperación y la esperanza. Luego, de repente, el horizonte se iluminó. Una luz cegadora lo atrapó y, antes de que pudiera procesar lo que sucedía, fue expulsado de la oscuridad, cayó pesadamente sobre una superficie dura, y el sonido de su llegada resonó en el aire seco, como un golpe de tambor en un desierto sin fin. Se levantó con dificultad, sus manos temblando al tocar el suelo. Se encontraba en una habitación oscura y fría, el aire denso como el plomo. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que parecían danzar en la penumbra, susurrando secretos en un idioma olvidado. Martín podía sentir que estaba atrapado, pero no solo físicamente. Algo lo rodeaba, una presencia palpable que le erizaba el vello de la nuca. Pero a diferencia del pasaje, aquí no había un espejo. Algo en su interior le decía que este era un lugar donde las sombras tomaban forma, donde los ecos de la desesperación eran tangibles. «¿Qué es esto?», murmuró, girando lentamente, buscando alguna salida. La risa de su vecino reverberaba como un eco lejano, pero ahora parecía ser el susurro de un mal más profundo, más antiguo. Martín avanzó, cada paso era un desafío, y una sensación de inquietud lo perseguía, como si las sombras mismas se retorcieran a su alrededor. Observándolo, desde una esquina oscura, una figura se materializó. Era un hombre anciano, con ojos hundidos que brillaban con una intensidad aterradora. «Bienvenido, Martín, al reino de los que perdieron la esperanza», dijo, su voz rasposa cortando el silencio como un cuchillo. «Tu llegada no es fortuita. Has sido elegido». «¿Elegido para qué?», replicó Martín, su valentía flaqueando ante el terror que sentía. «Para conocer la verdad de lo que ha sido hecho en nombre de la tristeza». La voz resonó en las paredes, reverberando en cada rincón. «Los gritos que oyes, esos que parecen venir de lejos, son de aquellos que, como tú, buscaron liberar a los que aman.
Pero el precio, es su propia alma. Martín sintió que el aire se le escapaba. Pensó en su madre, atrapada en el tormento, y su corazón se llenó de desesperación. No, no puedo, no debo estar aquí, tartamudeó, buscando la salida que sabía que debía existir. Pero el anciano sonrió, y el brillo de sus ojos se oscureció. ¿Crees que puedes escapar? La sombra que te persigue es más sabia que tú. Ella siempre encuentra a los perdidos. ¿Por qué crees que venís buscando a tu madre? Ella está aquí, atrapada, como todos los demás. Una lágrima de furia corrió por la mejilla de Martín. Déjala en paz, gritó. Pero el anciano solo se rió. Es demasiado tarde. La tristeza alimenta al monstruo, y esta habitación es su hogar. Cada lágrima que derramaste abre más puertas. Tienes dos caminos, quedarte y asumir tu lugar entre los que lloran, o intentar salir, aunque lo dudes, no será lo que esperas. Martín retrocedió, sintiendo que se le cerraba el pecho. La idea de convertirse en una sombra de sí mismo lo horrorizaba. Sin embargo, la imagen de su madre seguía viva en sus pensamientos. La razón de su lucha, decidido, se dio la vuelta y avanzó con determinación. No estaba listo para rendirse. La risa distorsionada del anciano resonó tras él, un eco de locura que llenaba el aire. Te estaré esperando, Martín. Cuando la oscuridad te atrape. Pero la voz se desvaneció, y él sintió que las paredes comenzaron a temblar, como si respondieran a su valentía. Al final del pasillo, una nueva puerta apareció, iluminaría su camino hacia lo desconocido. Justo en el umbral, sintió un tirón en su corazón. La figura de su madre emergió de la sombra, su rostro pálido pero presente. Martín, no te vayas, pero ya era demasiado tarde. Con un alarido de terror y desesperación, se lanzó hacia la luz y cruzó el umbral, preguntándose si esta era la ruta a su salvación o un descenso más profundo hacia la oscuridad. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, y la habitación se sumió en el silencio. El viejo anciano sonrió desde la penumbra, sabiendo que la historia de Martín apenas comenzaba. Martín se encontró nuevamente en la oscuridad, pero esta vez, algo era diferente. La luz del pasillo se desvaneció tras él, dejándolo a merced de la penumbra. Se sentía perdido, desorientado, como si la oscuridad hubiera comenzado a tomar forma. Su respiración era un eco en el vacío, cada inhalación un recordatorio del miedo que lo asediaba. Sin embargo, la extraña calma que había sentido antes ahora se había tornado en un espeso silencio que lo aplastaba. Desesperado, echó un vistazo a su alrededor. Las paredes estaban nuevamente cubiertas de inscripciones, pero esta vez parecían moverse, un susurro serpentino que lo llamaba. ¿Dónde estoy?, se preguntó, intentando encontrar un punto de apoyo en su mente. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, como si alguien hablara desde la penumbra. Siguió la dirección del sonido, intrigado y aterrado a la vez. Unos pasos más allá, tropezó con algo blando. Cuando se agachó, sus manos encontraron un objeto frío y húmedo. Al llevarlo a la luz de su teléfono, vio un cráneo, aún con restos de lo que alguna vez había sido un rostro. La repulsión lo invadió, y dejó caer el cráneo al suelo. El sonido resonó como una risa macabra. Comprendió que no estaba solo, el lugar rebosaba de presencias. ¿Quién está ahí?, gritó, pero su voz fue, de nuevo, devorada por las sombras. En lugar de respuesta, un escalofrío recorrió su espalda, la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. Avanzó con cuidado, cada paso desnudando más del horror que lo rodeaba. Llegó a un pequeño altar, donde velas apagadas se alineaban, acompañadas de fotografías marchitas de personas con rostros llenos de terror. Las miradas atrapadas en las imágenes parecían implorar ayuda. Martín sintió que una punzada de compasión atravesaba su corazón. No puedo quedarme aquí, se dijo, decidido a no sucumbir a este lugar de tormento. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso atrás, una voz femenina quebró el aire tenso, un lamento que heló su sangre. Martín, llévame contigo. La voz era doliente, suplicante. Caminó hacia la dirección del sonido, adentrándose aún más en la oscuridad, guiado por la desesperación de encontrar a su madre. ¿Eres tú, mamá? La esperanza escondía su ansiedad, mientras avanzaba hacia el eco.
Sin embargo, a medida que se acercaba, el lamento se transformó en risas agudas y burlonas. La ansiedad se apoderó de él, y al voltear, fue recibido por una multitud de sombras que se retorcían y reían, sus caras caricaturescas reflejando el dolor que él mismo sentía. «Bienvenido a nuestro festín», dijeron al unísono, intentando envolverlo en su embrujo. Martín, parpadeando, trató de rastrillar su mente en busca de un escape. Recordó las advertencias del anciano: cada lágrima, cada grito, abría más puertas. «No pienso quedarme», se repitió, esforzándose por mantener la calma ante la creciente locura que lo rodeaba. De repente, la multitud comenzó a acercarse, un torbellino de sombras hambrientas. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, y con cada susurro, le recordaban los rostros de aquellos que había perdido. Se cubrió la cabeza y se lanzó hacia el altar, buscando una forma de romper la barrera que lo mantenía atrapado. «El precio es tu alma», resonó la voz del anciano en su mente, mientras se luchaba. «Pero no tengo nada más que ofrecer», gritó. Fue ese grito lo que provocó un estallido de luz, una chispa que iluminó brevemente la habitación, mostrando las paredes cubiertas de rostros atormentados, atrapados eternamente en su sufrimiento. Martín sintió que la luz se desvanecía tan rápido como había llegado. Las sombras retomaron su forma, y un silencio ominoso lo envolvió de nuevo. Mientras forcejeaba por encontrar un camino a seguir, una de las sombras se le acercó. «El camino que eliges estará marcado por la sangre y la desesperación», susurró, sus ojos centelleantes desnudando una verdad que oprimía el pecho de Martín. «¿Vas a salvarla, o te vas a quedar con nosotros?», preguntó la sombra, y Martín entendió que la elección era inminente. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor punzante en el pecho. Una sombra se había apoderado de él, una lacerante unión que le robaba el aliento. De repente, un destello atravesó su mente. Una visión. La cara de su madre reclamándolo desde la distancia. «No me dejes», gritó, pero la voz se consumió mientras empezaba a perder su forma. Las risas resonaban a su alrededor, haciéndose más intensas. «El juego acaba de comenzar, Martín», y justo ahí, la oscuridad se alzó, tragando su grito en el aire. ¿Qué elección haría ahora? La respuesta estaba oculta entre sombras, y su tiempo empezaba a desvanecerse. Martín sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si la misma tierra se hubiera vuelto un abismo devorador. Las risas de las sombras ecoaban en sus oídos, envolviéndolo en una marea oscura. Recordó la visión de su madre, el templo de terror que habían construido juntas, y esa imagen se transformó en un refugio y una condena a la vez. «¿Cuál es tu elección, Martín?», volvió a susurrar la sombra, con una voz que sonaba como el rasgar de cuerdas. La presencia pareció acurrucarse a su alrededor, suave y apremiante. Solo había oscuridad, y en ella, el polvo de los que habían caído antes que él. Sin pensarlo, un impulso de supervivencia lo llevó a gritar: «Te elijo a ti, mamá». La oscuridad se intensificó, su voz resonó y un remolino de desesperación estalló en el aire. Las sombras se paralizaron y el ambiente cambió, un silencio helado cubriendo el lugar. Fue un instante, pero Martín sintió que fue una eternidad. Las sombras se encogieron como si fueran alcanzadas por el sol. Las risas se detuvieron abruptamente, transformándose en un murmullo de terror. Ante él, la figura de su madre emergió de la oscura bruma, no como lo recordaba, sino como una entidad distorsionada, con facciones familiares pero con ojos vacíos que parecían consumir la luz. «¿Por qué no viniste antes?». La voz de su madre era un eco, a veces dulce y a veces amarga. Martín dio un paso atrás, aturdido por la imagen y el dolor que ella irradió. Fue un espejismo, eso era seguro. La realidad se desdibujaba tras la desesperación y el deseo. «Mamá, por favor, ayúdame», suplicó. Era como intentar pegar un trozo de papel desgastado. La sombra sonreía, entendiendo su quebranto. «Si me quieres, vente». Si no, la figura comenzó a desvanecerse, y con ella, la esperanza de Martín. «Los que no vienen son devorados». El terror se apoderó de él, tratando de aferrarse a la imagen que se deshacía. Un ruido sordo reverberó en la penumbra, un pulso intenso que parecía resonar desde las profundidades de su ser.
Las sombras se unieron, formando una masa que parecía absorber la luz a su alrededor. Martín pudo sentir el frío recorriendo su columna vertebral, y al mismo tiempo, la imagen de su madre se desvaneció, llevándose consigo cualquier sentido de dirección que tenía. En su lugar, un eco distante resonó. Tienes que aprender, y de repente, las luces del lugar comenzaron a titilar. Una puerta apareció ante él, muy lejos, pero resplandecía como un faro en la oscura tormenta. Podía sentir que había algo al otro lado, la promesa ominosa de una salida, sin dudar, corrió hacia ella. La multitud de sombras se agitaba furiosa detrás de él, el sonido de sus risas y lamentos reverberaba a sus espaldas. Sabía que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino la razón por la que había venido incluso a este lugar maldito. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, el frío se volvía más intenso, como si las sombras quisieran cubrirlo todo. Una de ellas lo tocó, helando su piel. Se desvió y siguió corriendo. La puerta se acercaba, pero los gritos se tornaban desoladores. «¡Devuélvenos! ¡Devuélvenos!» Su alma. Martín estiró la mano, la puerta ahora a solo un paso. Justo antes de cruzarla, sintió las garras frías de los que habían caído a atraparlo por la pierna, tirando de él hacia el abismo oscuro. «¡No!», gritó, tratando de resistir la atracción de la oscuridad, y en ese momento, la puerta se abrió, revelando una luz cegadora que prometía liberarlo. La elección era inminente, rendirse a las sombras o afrontar el horror que le esperaba a la otra lado. Mientras se debatía entre las fuerzas, una risa entrecortada y burlona apenas audible cortó el aire. «¿Vas a entrar solo, o vas a llevarte un amigo?», resonó, y Martín comprendió que su elección podría ser aún más letal de lo que jamás imaginó. Ahora, con las sombras clamando por él detrás y con la luz ardiente delante, ¿qué decisión tomaría? El tiempo se escapaba, cada segundo era una promesa de horror agonizante. Así que, al final, Martín se enfrentó a la luz, pero con un corazón tambaleante. «Voy a salvarla». Pero ni él sabía el precio que eso podría costarle. La luz traspasó su mente como un destello de esperanza, aunque cada paso hacia ella lo hacía sentir más vulnerable. La puerta a su izquierda brillaba intensamente, como si invitara a Martín a cruzar. Pero a su derecha, las sombras se retorcían, cambiando de forma, y el eco de sus lamentos crecía, envolviendo sus pensamientos en un abrazo helado que hizo que temblara. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la luz. Su cuerpo sintió una resistencia, como si una fuerza invisible intentara mantenerlo atrapado en la oscura pesadilla. Sin embargo, el deseo de rescatar a su madre lo empujó más allá de sus límites. «Voy a salvarla», gritó, y al fin atravesó el umbral. El destello se convirtió en una tormenta de colores vividos, sorprendentes, pero no hubo descanso. Una risa escalofriante resonó en su interior, como si su propia mente lo estuviera visto como un mero peón en un juego cruel. «Bienvenido, Martín, al paso intermedio. Aquí, aprenderás el verdadero significado de lo que has elegido». Ante él, un paisaje abrasador se extendía, donde lo que alguna vez fue vida parecía transformarse en pesadilla. Un camino serpenteante se extendía, hecho de su propio miedo y arrepentimiento. Con una determinación temblorosa, Martín comenzó a caminar. No había otra opción. A medida que se aventuraba más, las sombras comenzaron a desvanecerse en sus recuerdos. Imágenes de felicidad, risas y compañía se retorcían y transfiguraban en visiones de dolor. De repente, vio a su madre, pero no era la misma que había querido salvar. Tenía líneas de angustia grabadas en su rostro y en sus labios se dibujaba una mueca cruel. «¿No es esta la verdad que temías, hijo?». El corazón de Martín dio un vuelco. «¿Qué te han hecho?», murmuró, sintiendo que el mundo se tambaleaba. La figura avanzó, pero cada paso que daba se sentía más distante de su esencia maternal, como si se moviera en el espacio de un recuerdo que se desvanecía. «Ellos me tienen. Tu amor no fue suficiente», dijo con voz helada. «No. Voy a sacarte de aquí». El grito de Martín retumbó, pero resonó vacío, como un eco en una caverna. En ese momento, una sombra surgió del horizonte. Altivo y erguido, parecía una figura de su propia creación, una proyección de su miedo. A medida que se acercaba, pudo distinguir el rostro,
era su propio reflejo, pero distorsionado por la desesperación y el odio. Mira lo que has creado. ¿Vas a salvar a tu madre o te salvarás a ti mismo? Preguntó el doble con una voz burlona. La confusión volvió a recorrerle. ¿Acaso su búsqueda no había sido un acto de amor? La sombra sonrió, como si demorara en saborear el dilema. Tu amor puede ser tu perdición, Martín, continuó. ¿Qué harías para recuperar a alguien que ya no es? ¿Cederías a la oscuridad por el vacío de lo que fue? Martín sintió el peso de la culpa aplastándolo. El camino estaba lleno de crujidos, su mente tambaleándose entre el horror y una verdad cruel. No me dejaré vencer. Te sacaré, mamá, aunque tenga que enfrentarme a mi propia sombra, dijo, con una voz que ya sonaba más tenaz. Los vientos aullaron a su alrededor en respuesta, y todo el paisaje comenzó a girar, transformándose en un remolino de emociones y ecos de sufrimiento. Martín se encontró en el centro de una decisión que lo haría temblar, dar la espalda a las sombras o aceptar el horror que lo rodeaba, y en ese instante crítico, los gritos de las almas perdidas resonaron a su alrededor, cada uno representando a aquellos que habían sido devorados por la oscuridad. Nosotros también queremos ser salvados. Martín comprendió que no solo luchaba por su madre, sino por cada uno de ellos. La sombra que lo había acechado se acercó, extendiendo sus garras, dispuesta a arrastrarlo nuevamente al abismo. Recuerda, Martín, cada elección tiene un precio. Mientras el frío envolvía su cuerpo, él dudó, pero alzando la vista hacia la imagen de su madre, supo que debía actuar. Pero, ¿quién estaba dispuesto a caer con él por esa decisión? Su propia sombra sonreía, alta y siniestra. Con él. Destino de todas esas almas al borde de la caída, Martín sintió que el tiempo se deslizaba por sus dedos. Y la pregunta se alzó en su mente como un grito: ¿estás realmente listo para pagar el precio de tu amor? Mientras la puerta de la salvación temblaba y crujía detrás de él, el abismo oscuro frente a él prometía tomar lo que más amaba. La decisión no solo sería suya, pues una próxima revelación de su historia lo dejaría sin aliento. ¿Qué sombra de su pasado se levantaría para condenarlo al abismo? Martín sintió el viento helado como un aliento mortuorio recorriendo su piel. Las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes dispuestas a devorarlo. En ese instante, el eco de sus propios pensamientos se mezcló con el lamento de las almas perdidas, marcando el compás de su creciente desesperación. ¿Qué es lo que quieren de mí?, gritó, pero su voz solo fue un susurro perdido en el tumulto. Su reflejo, esa sombra burlona, se acercó más, y su mirada oscura parecía extraer algo de su propia esencia. El amor tiene un precio, Martín. ¿Lo pagarás?, le desafió. En sus ojos, vio una visión aterradora de sí mismo, atrapado en una espiral de oscuridad, perdiendo su humanidad paso a paso. La angustia lo envolvió, obligándolo a preguntar: ¿soy realmente capaz de rescatarla? ¿O mi propia locura me ha llevado hasta aquí? Las palabras de su sombra retumbaron en su mente. Cada decisión que tomes asume una carga. No es solo un viaje, es un sacrificio. ¿Darías tu vida por ella? ¿O dejarías que la oscuridad te consuma?, le susurró, incitándolo a cavar más profundo en su dolor. Martín sintió que su corazón latía con rabia y algo más, un temor paralizante. La risa insistente de aquel reflejo resonó a su alrededor, como un eco de sus peores temores. Nadie puede salvarse a sí mismo sin enfrentar sus demonios, y tú tienes muchos. Mientras esos ecos se intensificaban, recuerdos de su infancia comenzaron a aparecer. Fue entonces que vio un destello de luz. Una imagen de su madre, riendo en el jardín, su cabello dorado resplandeciente bajo el sol. Pero enseguida, la imagen se torció y la risa se convirtieron en gritos. No. No puede ser, exclamó. Todo ese amor perdido se presionó contra él, abrumándolo. ¿Qué harías para restaurar lo que se ha roto? ¿Te atreverías a emprender un camino que podría destruirte?, preguntó su sombra, garantizando que cada palabra penetrara más en su ser. Martín sintió cómo sus piernas temblaban, una lucha interna se alzaba a la superficie. Porque, en el fondo, sabía que había una verdad oscura en su pasado, una decisión que había tomado impulsivamente cuando su vida aún guardaba un destello de esperanza. Se obligó a avanzar, enfrentando esa marea de dolor.
No me vencerás, gritó con cada fibra de su ser mientras el suelo crujía a sus pies. Pero el camino se convirtió en una trampa, haciendo que las sombras danzaran de una manera burlona, formando figuras grotescas que susurraban secretos olvidados, y allí estaba nuevamente la imagen de su madre, más bien, el fantasma que la suplantaba. La voz helada seguía resonando, proclamando su desdicha. Tu amor fue el fuego que las alimentó. Ellos están hambrientos de tu alma, hijo. Cada uno de tus miedos se levanta y se transforma en lo que una vez amaste. ¿Estás preparado para luchar contra ti mismo? Pese a las advertencias, el deseo ardiente provocó que saliera corriendo. Sin embargo, el camino serpenteante lo llevó a un lugar que le resultaba familiar y horrible a la vez, la habitación de su infancia. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de su pasado, tanto de risas como de lágrimas. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero había uno que brillaba, el viejo espejo. Se acercó temerosamente, al mirarse, no vio a un niño, ni a un hombre adulto. Vio a un monstruo, un reflejo oscuro que susurraba maldiciones y verdades envueltas en sombras. ¿Hiciste esto? ¿Te atreverás a enfrentar el pasado y salvar a tu madre, o elegirás el camino más fácil y te convertirás en lo que siempre has temido? Dijo la voz, un desafío que reverberaba en el aire. Martín sintió el aliento helado de la desesperación en su nuca. La búsqueda de la redención se volvía más angustiosa, más atormentadora. Estaba al borde de una revelación que lo haría gritar a los cielos, pero antes de que pudiera decidir, el espejo comenzó a agrietarse, dejando escapar una risa tenebrosa que lo rodeaba. El tiempo se detuvo. La pregunta resonaba en su mente, estallando en su pecho como un trueno: ¿qué precio estás dispuesto a pagar, Martín? Mientras la oscuridad amenazaba con consumirlo una vez más, una sombra de su pasado emergió victoriosa de entre los escombros. Sugiere un final aterrador. La oscuridad parecía mucho más que el simple horror. Capturó su esencia, y la única esperanza que le quedaba era un hilo delgado que se desvanecía. ¿Podría realmente enfrentarse al monstruo que había ayudado a crear, o sucumbiría a la oscuridad que acechaba y que le prometía respuestas a cambio de su alma? Martín se encontró de pie en la oscuridad, el aire pesado, casi tangible. La risa burlona de su sombra resonaba en su mente, una cacofonía de inseguridades y miedos que lo hacían tambalear. Justo cuando sentía que todo estaba perdido, una luz tenue brotó frente a él. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella con la esperanza de que fuera la salvación que tanto anhelaba. Al cruzar el umbral, la luz lo envolvió como un cálido abrazo, reavivando sus fuerzas y llenándolo de determinación. Este nuevo espacio era vasto y brillante, repleto de recuerdos de felicidad. Entre risas y juegos, los rostros de su madre y sus amigos desaparecidos se manifestaron ante él. Martín, sin embargo, sabía que no podía ceder a la nostálgica ilusión que el lugar ofrecía. «No puedo quedarme aquí», exclamó, su voz resonando contra las paredes de luz. Buscó entre las visiones, pero cada una se deshilachaba cuando intentaba tocarlas. Sabía que debía enfrentar su oscuro pasado, y la verdad de lo que había hecho. Con cada paso que dio hacia la luz, sentía que la sombra que lo había acechado comenzaba a desvanecerse, como si se debilitara con su determinación. Recorría el lugar, convencido de que su madre estaba atrapada entre esas sombras. Frente a él apareció una puerta, adornada con símbolos familiares que resonaban en su memoria. Con el jadeo de su corazón resonando en sus oídos, empujó la puerta. No había retorno, solo un paso hacia su madre, y posiblemente hacia la verdad que lo liberaría. La habitación al otro lado estaba llena de ecos y murmullos, muchas voces forzando entrar en su mente, cada una demandando un pedazo de su alma. «Mamá», gritó en la penumbra, su voz reverberando con una mezcla de esperanza y desesperación. «Sálvame». En ese momento, vislumbró a su madre, no del todo perdida, no del todo triste. Su mirada era penetrante, perdida en una batalla de emociones, entre la sombra que la reclamaba y el amor genuino que Martín desprendía. «Martín, estoy aquí», pero en medio de la oscuridad, la tristeza es lo que más alimenta. Sin prestar atención al ruido que la rodeaba, él se aproximó. «Tengo que traerte de vuelta, tenemos que salir de aquí», dijo con una ferviente convicción. Pero a medida que se acercaba, las risas de las sombras crecían, alimentadas por su incertidumbre.
¿Te atreverás a dejarme aquí, niño?, preguntó la voz distorsionada de la Llorona. Soy parte de ti ahora. Martín recordó cada lágrima derramada, cada susurro de las almas perdidas. El amor que había tenido por su madre lo había llevado hasta allí, pero también había destruido todo a su paso. Y entonces lo entendió: para liberarla, debía reconciliarse con su propia sombra. La elección era inminente, pero su determinación brillaba con más fuerza. Era tiempo de saldar cuentas. Te elijo, mamá. Te elijo a ti por encima de todo, dijo, extendiendo su mano. La atmósfera oscura vibró ante su declaración, como si el universo mismo lo escuchara. Las sombras comenzaron a retorcerse, un rugido ensordecedor llenó el aire. El precio, repitió la sombra burlona, pero antes de que pudiera continuar, la luz creció intensamente, atravesando la penumbra como un rayo de esperanza. Martín sintió que la esencia de su madre comenzaba a fusionarse con la purificada luz. «Es tu amor lo que rompe las cadenas, el verdadero poder del que hablas», gritó con fervor. Fue un acto de valía, un desafío a las sombras. Con un grito angustioso, las sombras fueron absorbidas por la luz, y la imagen de su madre tomó forma, flotando entre la infinidad de resplandor. «Estamos juntos otra vez», exclamó, la calidez de su voz como un bálsamo para su alma, y cuando la luz finalmente dominó el espacio, la sombra que tanto había acechado se disipó, llevándose consigo los lamentos y el horror. La casa tembló, y un trueno ensordecedor resonó como un aplauso final. Martín y su madre, liberados, se encontraron abrazados. En ese momento, entendió que el verdadero valor no radicaba solo en salvar su vida, sino en liberarse de la culpa del pasado que había arrastrado. Aquella experiencia los había transformado, las calles de Caracas los recibieron con un aire fresco, la luna brillando en lo alto, testigo de la batalla culminante. La vida continuaría, y con cada paso que daban, llevaban consigo no solo un legado de miedo, sino también de amor y esperanza. A medida que se alejaban, el eco de la Llorona se desvanecía, dejando atrás un pasado oscuro para dar paso a un futuro luminoso. Su historia no terminaría ahí, pues ya estaban listos para enfrentar lo que la vida les presentara. Ahora, es tiempo de que tú también seas parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.